La casa del hermano Branham en Tucson, Arizona. Las montañas Catalina. Buenos días, desde la hermosa ciudad de Tucson, Arizona. Amada Señora Jesucristo, cuánto nos gusta oír nuestros nombres, solo pensar que somos aquellos por los que Él viene. Una novia real para el Hijo real prometido, su supersimiente real de Abraham, que ha sido sincera y fiel a toda palabra. No hemos cometido adulterio, ni siquiera hemos coqueteado con alguna otra palabra. Nosotros solo nos hemos mantenido puros y hemos permanecido con cada palabra. Hay muchas mujeres cristianas finas hoy en el mundo, mujeres leales, pero solo hay una Señora Jesucristo. Somos aquellos que vamos a casa con Él, somos su esposa elegida. Él nos dijo en su palabra que Él vendría una vez más, de la misma manera que Él vino antes. Y allí estaba Él, revelándose a sí mismo en carne humana, leyendo la palabra y diciéndonos: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Y le reconocimos y llegamos a ser su novia Señora Jesucristo. Nos ha sido revelado que el mismo Hijo de Dios, que vino en el Oriente y se vindicó a sí mismo como Dios manifestado en la carne, es el mismo Hijo de Dios en el hemisferio occidental, quien se ha identificado a sí mismo entre su novia. La luz del atardecer del Hijo ha llegado. Cita. Y si yo hiciera la pregunta acerca de cualquier cosa, tiene que haber una respuesta verdadera. Puede haber algo parecido, pero tiene que haber una respuesta verdadera y directa para toda pregunta. Por lo tanto, para toda pregunta que se presente en nuestras vidas, tiene que haber una respuesta verdadera y correcta. El hermano Joseph continúa. En nuestro día, hay muchas preguntas y controversias entre la gente. 2 puntos. ¿Qué tan importante es escuchar las cintas del profeta de Dios? ¿Qué tan importante es escuchar y creer toda palabra? ¿Cuál es nuestro absoluto? ¿Es lo que dice en la cinta o es el Espíritu Santo guiando a cada hombre a decidir qué es y qué no es la palabra? ¿Debemos tener a un hombre o a un grupo de hombres explicándonoslo? Dice la palabra que después de que Él envíe a Elías el profeta, Él enviará un grupo de hombres que deben explicárselo a usted. ¿Necesitamos que alguien nos interprete la palabra o nos la explique? ¿Debemos escuchar las cintas solamente en nuestras casas, autos y gasolineras y escuchar al ministerio cuando vayamos a la iglesia? ¿Debemos poner a sonar las cintas en nuestras iglesias? ¿Es esta la voz de Dios para nuestro día o no? Cita. Ahora, si es una pregunta bíblica, entonces debiera tener una respuesta bíblica. No debería venir de algún grupo de hombres, de algún cierto compañerismo, o de algún educador, o de alguna denominación. Debiera venir directamente de la Escritura. El hermano Joseph continúa.
Por lo tanto, si queremos encontrar la respuesta correcta a nuestras preguntas, debemos acudir a las Escrituras. Luego debemos decidir quién es el intérprete divino de las Escrituras. ¿Decide cada hombre por sí mismo? Cita. Un profeta no solo significa hablar la palabra, sino también predecir, y un intérprete divino de la palabra divina escrita. El hermano Joseph continúa. Así que, si el profeta es el intérprete divino de las Escrituras, entonces lo que dijo ese profeta es la palabra de Dios para su novia, que ya ha sido interpretada. Punto. Esto no le quita el ministerio o la posición para la que Dios los ha llamado. Ellos han sido llamados por Dios para mantener esa palabra que fue hablada por el profeta de Dios ante su rebaño. Ellos deben señalar a su pueblo a ese mensajero y al mensaje de la hora. Cada palabra que ellos predican debe ser juzgada por las palabras que el profeta de Dios dijo en la cinta. Ellos no pueden cambiar, ni tampoco pueden siquiera interpretar una palabra. Las Escrituras de Dios solamente son interpretadas por su profeta. Cita. Ahora, cada una de ellas, desde luego uno puede ver su punto de vista, y yo no las culpo. Cada una dice que es la verdad, ellas tienen la verdad, y la gente que pertenece a esas iglesias debiera creer eso, por cuanto han anclado su destino eterno, en las enseñanzas de esa iglesia. Y son tan diferentes la una de la otra, hasta que se han formado más de 900 preguntas diferentes. El hermano Joseph continúa. Si este mensaje, hablado por el profeta de Dios, no es su absoluto, sino que es lo que algún hombre u hombres dicen que es la palabra, entonces su destino eterno descansa en lo que ellos dicen. Mis palabras parecen estar totalmente en contra de todos y cada uno de los ministerios. No lo estoy. Yo creo que Dios ha colocado hombres fieles en su iglesia y sobre sus rebaños para mantener este mensaje ante ellos. Yo creo que ellos predican y creen este mensaje. Pero, ¿por qué ellos no ponen al hermano Branham de nuevo en sus púlpitos como la voz más importante para escuchar? ¿Por qué ponen su ministerio como igual y tan importante como esa voz? Cita. Malaquías 3 dice, yo enviaré a mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino. Y el que fue enviado para preparar el camino, lo identificó a él como el lugar. Ese es él, no hay error. Él es. Yo veo la señal que le sigue. Yo sé que ese es él, una luz bajando del cielo y reposando sobre él. Él estaba positivo que ese era él. Entonces, mi hermano, quiero hacerle esta pregunta ya para terminar. Podríamos decir esto. ¿No nos has prometido también a nosotros en Malaquías 4 otro águila? Una columna de luz siguiendo para mostrar a la iglesia errante de este día que Él es Hebreos 13:8, el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿No nos has prometido que vendría otro volando del desierto? El hermano Joseph continúa. ¿Qué debemos seguir? A esa columna de luz. ¿Quién es esa columna de luz? Esa águila de Malaquías 4. ¿Quién tenía la columna de fuego sobre su cabeza para vindicar quién era él? William Marion Branham. Cada vez que nos reunimos, debemos mantener esa voz ante la gente. Debemos poner la voz de Dios primero, no para adorar a ese hombre, sino para adorar al Dios en ese hombre. Ese es el hombre que Dios eligió para guiar a su novia. Ese hombre es el hombre que Dios eligió para interpretar su palabra. Ese hombre es el hombre al cual Dios eligió para revelarle todos sus misterios. Ese hombre es aquel a quien Dios le dijo, logra que la gente te crea, no a alguien más o a lo que alguien más diga.
A ti, William Marion Branham. Ese hombre es aquel que nos presentará a Jesucristo. Cita: cualquier hombre o mujer que añade algo a lo que yo digo, no cree lo que yo digo. El hermano Joseph. Vengan y lleguen a ser la Señora de Jesucristo con nosotros este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville, mientras escuchamos al portavoz elegido por Dios hablar y decirnos el lugar escogido por Dios para la adoración. Número 650220. El hermano Joseph Branham. Escrituras para leer antes de escuchar el mensaje. Deuteronomio capítulo 16, versículos 1 al 3. Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6. Malaquías, los capítulos 3 y 4 completos. Lucas capítulo 17, versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 7. Esto concluye la carta del hermano Joseph Branham desde Jeffersonville, Indiana. Hasta la próxima. Dios les bendiga y shalom. Pueden visitar los siguientes sitios web: www.branhamtabernacle.org, www.svpkenyfellowship.info, www.themessage.com.